El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISO presentan la serie Feliz para Siempre, cuyo objetivo es prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, Amós 4:12. En nuestro quinto segmento, la serie Feliz para el conflicto de los siglos, tomo número 2, profetas y reyes. Vamos ahora. Gracias, Señor, por los minutos que nos prestas para analizar y compartir los consejos del libro Profetas y Reyes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos, aquellos que no me han visto. Aquí estamos con nuestro quinto segmento de la serie Feliz para Siempre. Dentro de la serie Feliz para Siempre estudiamos una colección de libros que hemos llamado El conflicto de los siglos. La colección original tiene 5 tomos. Nosotros hemos ampliado esta colección a 7 tomos. Y hoy nos toca el tomo número 2. Titulado Profetas y Reyes. La semana pasada estuvimos a bien presentar el análisis del prefacio y iniciamos con el primer capítulo. Por supuesto, esta semana vamos a continuar. Estamos en la página 17. Pero antes de meternos en el párrafo 2, permítame leer el párrafo 1 para que nos ubiquemos donde estamos. Título: Salomón. En pantalla tienen la dirección donde ustedes pueden ver en YouTube el video que tiene el audio original. Nosotros vamos al análisis de cada párrafo. Y el párrafo 1 dice: durante el reinado de David y Salomón, Israel se hizo fuerte entre las naciones y tuvo muchas oportunidades de ejercer una influencia poderosa en favor de la verdad y de la justicia. El nombre de Jehová fue ensalzado y honrado, y el propósito con que los israelitas habían sido establecidos en la tierra de promisión parecía estar en vía de cumplirse. Las barreras fueron quebrantadas y los paganos que buscaban la verdad no eran despedidos sin haber recibido satisfacción. Ahora bien, el párrafo termina diciendo: se pronuncian conversiones y la gloria de Dios en la tierra era ensanchada y prosperada. Este es el primer párrafo del capítulo 1. Página 17. Miremos rápidamente cuál fue el análisis que presentamos la semana pasada de este primer párrafo. Recuerden, nosotros estudiamos
párrafo por párrafo, analizando el párrafo para no sacarlo de su contexto. Bien, podríamos hacer un solo programa resumiendo todo el capítulo 1. Pero eso lo haremos cuando llegue su tiempo. Porque no podemos resumir un capítulo que no hemos leído. Por lo tanto, lo primero que hacemos es leer el párrafo, leer la página, analizar el párrafo cada párrafo de esa página. Y cuando completemos todas las páginas que comprenden el capítulo, entonces haremos un resumen general del capítulo. Por supuesto que esto nos va a tomar más de 5 años. Pero ni usted ni yo tenemos apuro, ¿verdad? Porque como dije en el segmento anterior, nadie nos está correteando para que cumplamos con la meta, con el reto de leer todo el libro. ¿De qué sirve haberme leído todos los libros si no tengo nada, si no se refleja nada de lo que he leído en mi vida? Por eso vamos página por página, párrafo por párrafo, texto por texto. Bienvenido a este verdadero reto. Estamos en la época de los retos. No se trata de leer 800 páginas y decir, me leí el libro Patriarcas y Profetas, y Profetas y Reyes. El día pasado mi esposa la escuché cuando dijo que ella nunca había leído el libro de Efesios, la carta de los Efesios, que solo tiene 6 capítulos. Y a mí me consta, porque en mis 43 años que tengo aquí, la he visto leer una carta por lo menos 2 veces. Pero de la manera en que se estudió la carta de los Efesios durante todo este trimestre, versículo por versículo, análisis párrafo, texto por texto, análisis por análisis, y que la próxima semana terminará, perdón, esta semana terminamos el trimestre. Ahora sí puede decir, que lo podemos decir nosotros, hemos leído la carta de los Efesios. Por eso, estudiamos de esta manera cada mañana. Analicemos el primer párrafo. Este fragmento se refiere a un periodo importante en la historia de Israel. Durante los reinados de David y Salomón. Aquí tienes los puntos importantes de este primer párrafo. Primero, época de esplendor bajo David y Salomón. Durante los reinados de David y su hijo Salomón, Israel experimentó un periodo de prosperidad y crecimiento. Bajo el liderazgo de estos reyes, el reino de Israel se hizo fuerte tanto en términos militares como en influencia internacional. Segundo punto a destacar de este primer párrafo.
oportunidades para ejercer influencia. El texto menciona que Israel tuvo muchas oportunidades para ejercer una influencia poderosa en favor de la verdad y la justicia en medio de las naciones circundantes. Esto se debió a la estabilidad y la prominencia que alcanzó el reino bajo la dirección de David y Salomón. Tercero, enaltecimiento del nombre de Jehová. Durante este periodo se enfatiza que el nombre de Jehová, el Dios de Israel, fue ensalzado y honrado. Esto indica que la adoración de Dios y la promoción de su verdad estaban en el centro de la vida nacional de Israel. Cuarto, propósito de Israel en la tierra de provisión. Se menciona que el propósito con el que los israelitas habían sido establecidos en la tierra de promisión parecía estar en vías de cumplirse. Este propósito incluía ser un testimonio para las naciones circundantes y mostrar la justicia y la verdad de Dios. Quinto y último, pero no menos importante, conversión y expansión de Israel. El primer párrafo del libro Profetas y Reyes enfatiza o se destaca que durante este periodo se producían conversiones, lo que significa que personas de otras naciones se unían al pueblo de Dios y adoptaban la fe en Jehová. Esto llevó a un crecimiento y expansión de la iglesia de Dios en la tierra. En resumen, mis queridos hermanos, el primer párrafo del libro Profetas y Reyes describe un periodo de gran esplendor y oportunidad para Israel durante los reinados de David y Salomón. Durante este tiempo, la nación pudo ejercer una influencia positiva, enalteciendo el nombre de Jehová y cumpliendo su propósito en la tierra de promisión. La expansión de la fe y las conversiones contribuyeron al crecimiento de la iglesia de Dios. Amigos, hasta aquí el estudio del tomo 2 de la serie El conflicto de los siglos. En nuestra programación Feliz para siempre. Oremos. Gracias le damos, Señor, por permitirnos estos minutos en los que hemos estudiado y analizado tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
La invitación es para que te quedes con nosotros, que en unos 15-20 segundos estaremos con nuestro sexto segmento. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías ISU presenta la serie Feliz para Siempre, prepárate para el encuentro con tu Dios, Amós 4:12. En su sexto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. Lección número 3. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Resulta que es la leche materna para todos los nuevos creyentes y el fortalecimiento de los no tan nuevos. Oramos, buen Dios, pidiendo tu dirección para que todo lo que digamos ya esté en armonía con lo que usted quiere y nos ha enseñado que se toca en el cielo. Por Jesús. Amén. La lección de escuela sabática para nuevos creyentes, como ya ustedes conocen, es una herramienta valiosísima en el crecimiento espiritual, sobre todo de los recién bautizados. Esta semana iniciamos el repaso de las lecciones del trimestre. Vimos la primera lección, el repaso de la primera lección, siguiendo a un líder invisible, cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. Segunda lección. Que dicho sea de paso, este es el mismo título del trimestre, el poder de la palabra de Dios. Lección número 3, vivir en Cristo. Lección número 4, el sufrimiento inevitable. Lección número 5, el sábado y las 6, cómo guardarlo. Lección número 7, responder con gratitud, cómo ser un mayordomo fiel. Lección número 8, vida sana, cómo vivir con salud integral. Lección número 9, Dios y la sexualidad. Tema que nos llevó a crear el séptimo estudio de la semana, que lleva justamente este mismo título, Dios y la sexualidad, y que lo estudiamos todos los sábados en la serie El conflicto de los siglos. Lección número 10, encontrar sanidad. Este punto de encontrar sanidad se trata sobre las adicciones. Y también lo hemos incluido como parte de nuestra serie, que estudiamos los sábados cuando hablamos de Dios y la sexualidad. Son dos puntos que van unidos. La lección número 11, perdón total. Es importante que comprendamos que nuestra vida necesita tener paz. Y esa paz solo nos la brinda el saber que hemos sido perdonados de todo nuestro pecado. Porque el perdón de Dios no es parcial, es total.
por eso estamos recomendando el estudio del libro Perdón Total del autor cristiano R.T. Kendall. El día de ayer hicimos el resumen de la lección número 12. Enfrentar la muerte con esperanza, y citamos a la hermana Marta y el tenedor famoso de la hermana Marta. Porque lo mejor está por venir. Citamos a Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vimos la naturaleza de la muerte. ¿Qué saben los muertos? La muerte no es el final, lo mejor está por venir, la victoria final. Y nos quedamos en la parábola del rico y Lázaro, con la cual cerraremos la lección número 12. Y mañana tendremos la lección número 13. Tengo más de 2 días, 3 días, 4 días ya. ¿Hoy qué es? Hoy es martes. Hoy es martes. Sábado, domingo, lunes, martes. Hoy es el 4.º día en la que he estado peleando con el Espíritu Santo. Porque yo no consideraba importante esta parábola en el tema enfrentando el futuro con esperanza. Pero está aquí en la página 104. Y aun cuando tengo 4 días de estar intentando saltármela, tengo que reconocer que el Espíritu Santo insiste en que debo darla. Mire, esto es un complemento de la lección 12. Cada lección tiene un complemento bajo el título Para saber más. Hemos dado todos los para saber más de estas lecciones anteriores. Pero no sé por qué en esta lección, mi espíritu consideraba que no era necesario. Sin embargo, yo no me mando. Y aun cuando ya nuestro tiempo se acabó, pero me dieron más tiempo, vamos a tomarnos algunos minutos leyendo y explicando esta parábola. La parábola de el rico y Lázaro. Mire que ni siquiera la tengo en pantalla porque ya le estoy diciendo, yo no quería dar. Pero son 4 días seguidos que el Espíritu Santo me está molestando con que tienes que darla. Bueno, vamos a darla. Vamos a darla. Se encuentra en Lucas 16. Y va desde el versículo 19 hasta
terminar el capítulo. Versículo 31. ¿Bien? Usted la lee con calma. Nosotros vamos a presentar el comentario de la misma. Muchos cristianos que consideran que pueden defender con la Biblia la inmortalidad incondicional del alma, creen encontrar gran apoyo en esta parábola. El rico y Lázaro. ¿Qué dice esta parábola? Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre,
que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta es la cita. En los próximos minutos te voy a dar la interpretación correcta de esta cita. Son muchos los que han tratado de manera irrespetuosa esta cita. A la luz de lo que hemos estudiado a lo largo de esta semana sobre el estado de los muertos, si tomáramos esta cita como la están tomando la mayoría del mundo cristiano, lo dicho en Eclesiastés 9, de que los muertos nada saben, que todo su ser, sus gustos, sus emociones, todo pereció. Todo se echa por tierra. Pero debemos recordar que la Biblia no se contradice. Por lo tanto, algo tiene que estar ocurriendo aquí en esta cita, en esta parábola que Jesús presentó. Porque de lo contrario, Jesús estaría contradiciendo el Antiguo Testamento e incluso el mismo Nuevo Testamento. Muchos cristianos que consideran que pueden defender con la Biblia la inmortalidad incondicional del alma, creen encontrar gran apoyo en la parábola del rico y el pobre Lázaro, a pesar de que la Biblia indica claramente que el alma es mortal. En Ezequiel 18, 4 y 20. Según las versiones católicas de la Biblia, Nácar Colunga y Monseñor Straubbinger, dice así: el alma que pecare, esa morirá. El destino final de los malvados será la muerte eterna, no tormento sin fin. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8.
No existe tal cosa como un infierno, donde el rico está pidiendo ayuda y pidiendo una gotita de agua para refrescar su ser. Entonces, ¿por qué por qué aparece esta cita en la Biblia? Si Apocalipsis 21:8 dice que el lago que arde con fuego y azufre no es literal, sino que es la segunda muerte. ¿Dónde estaba el rico cuando le hablaba a su padre Abraham? Que según el relato se encontraba en compañía del pobre Lázaro. Pedro, con autoridad apostólica, nos dice que los malvados están reservados para el fuego, guardado para el día del juicio y del exterminio de los hombres impíos. Exterminio. Segunda de Pedro 3:17, versión Monseñor Straubinger. Straubinger. Está captando. En tiempos de Jesús, los judíos contaban diversas fábulas de personajes y hechos imaginarios. Grandes eruditos como Joachim, Jeremías, nos hacen ver que el relato de Lázaro era una adaptación de un cuento egipcio. Que judíos de Alejandría habían traído a Palestina y de allí fue muy apreciada. Esto se encuentra en el libro Las Parábolas de Jesús. Estrella, Verbo Divino. Editorial Estrella, Verbo Divino 2008. Página 206. Ahora surge la pregunta. ¿Por qué Jesús usó un cuento egipcio? Antes de responder a esta pregunta, yo te quiero preguntar, ¿alguna vez tu mamá te durmió narrándote un cuento? Como Blancanieves y sus 7 enanitos, o Alibaba y los 40 ladrones, o Ángel y Gretel. ¿Por qué tu mamá te narraba estos cuentos? Para que te durmieras. No porque fueran verdad, sino de que tu mamá necesitaba que tú encontraras descanso en el sueño. Y mientras dormías no soñaras cosas feas.
Por eso tu mamá se agarró de lo que su mamá hizo con ella. Y a través de los años se siguen narrando estos cuentos, pero todos sabemos que es solo cuento. Con un propósito, el que tú te durmieras. Ese era el propósito de tu madre y de tu nana, no sé, tu hermana mayor, no sé quién te dormía, pero tú recuerdas el cuento y sabes que es un cuento. Ahora Jesús utiliza este cuento egipcio traído desde Alejandría a Palestina, pero los que están escuchando a Jesús saben que es un cuento. Por lo tanto, ellos no han de tergiversar la narración de Jesús. El problema es que a través de los años, a alguien se le ocurrió sacar este cuento del libro de cuentos y ponerlo en la lista de historias reales para ganar popularidad, riqueza o quién sabe qué, fama. Y el mundo cristiano ha tomado esto que es una enseñanza de Jesús basada en un cuento egipcio como base fundamental de la doctrina del estado de los muertos. Regresemos a la pregunta. ¿Por qué la contó Jesús? Según la parábola, Lázaro, el mendigo, muere y va al seno de Abraham. Un concepto popular entre los judíos de aquella época. El rico murió a sí mismo y fue al Hades. Un término griego que significa tumba. No parece fácil de aceptar que los salvos y los perdidos estén cercanos y comunicación. Repito, no parece fácil de aceptar que los salvos y los perdidos estén cercanos y tengan comunicación. El impío que se perdió puede comunicarse con el salvo que se salvó. Tremendo. ¿Cómo se nos puede ocurrir que esto sea verdad? ¿Será el cielo un lugar donde se puedan escuchar los gritos de nuestros amados que están siendo atormentados por la eternidad y que con un poquito de agua se alivian sus torturantes sufrimientos? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Señores, hay que analizar lo que se nos dice para no caer en equivocaciones. ¿Cómo te imaginas qué clase de Dios puede ser este? Que va a permitir que un hijo pueda ver el sufrimiento de su madre en el infierno por toda la eternidad, escuchando los gritos de su madre, que le pide un poquito de agua, ya que él alcanzó el cielo y ella no.
Dios puede permitir esto? Es un error apoyar una doctrina basándose en una fábula. Todo relato carece de sentido en caso que lo considere una descripción literal de lo que sucede cuando uno muere. ¿Qué quiso entonces Jesús enseñar? La respuesta está en Lucas 16:26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Una vez que ocurre la muerte, escúchame bien, por favor. Una vez que ocurre la muerte, no hay oportunidad alguna para cambiar. Porque evidentemente el Señor no se podía contradecir con las enseñanzas del conjunto de las Escrituras. Todo el relato tiene el propósito único de enseñarte que hay una gran cima entre los salvos y los perdidos. Apocalipsis 22:11 nos dice, y con esto terminamos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es impuro sea puro todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. La palabra de Dios te dice que una vez que tú eres declarado justo, ya no puedes ser declarado injusto. Y que una vez que sea declarado injusto, ya no podrá ser declarado justo. Porque el veredicto final es uno solo. Y hay una cima de separación entre los declarados justos y los declarados injustos. Por tanto, tomar esta ilustración de Jesús, que es un cuento tomado de los egipcios con un propósito sagrado para justificar la inmortalidad del alma, la existencia de un infierno y la comunicación entre los perdidos y los salvos, es un completo absurdo. Ya entiende por qué no quería tocar este asunto. Te recuerdo las dos versiones bíblicas que hemos utilizado para la explicación. La primera versión la Nácar Colunga. Y la segunda versión, la versión Monteseñor, de Monteseñor Straumbinger. Dos versiones totalmente católicas que explican con lujo de belleza y narran correctamente lo dicho por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay ninguna razón
para que se enseñe tal cosa como la inmortalidad del alma. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, delicado el tema que tocamos hoy. Y usted sabe la lucha que hemos tenido para no presentar. Pero finalmente nos rendimos y lo presentamos. Esperamos, oh Dios, haber hecho lo mejor posible. Y pedimos disculpas si nos hemos equivocado. Le pedimos a usted y al Espíritu Santo que corrija nuestros errores. Porque usted sabe que yo mismo, por muchos años desde mi infancia, he creído en la inmortalidad del alma. Pero gloria a Dios que al conocer la palabra, puedo reconocer que estuve equivocado. Y que la palabra de Dios no enseña tal cosa como la inmortalidad del alma. En la parábola del rico y Lázaro, Señor, entiendo que Jesús no contradice para nada el resto de la Biblia. Porque mi mamá, mi papá y la madre de muchos de nosotros, buscando un propósito en el proceso de la educación y la enseñanza, también han utilizado y hemos utilizado cuentos para presentar una lección. Y no por eso el cuento se considera válido. Gracias, Señor. Porque en la ilustración de Lázaro y el rico, aun cuando tiene como fundamento un cuento egipcio, se puede entender con claridad la enorme distancia entre los justos y los injustos. Una vez que el decreto y la sentencia se haya dado. No hay comunicación ni habrá comunicación entre los vivos en Cristo y los perdidos por la segunda muerte. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Dios, y usted debe saber que hay una segunda muerte. Y esa es la que la Biblia describe como el lago de fuego y azufre. Espero mañana, cuando estaremos comenzando la conclusión de este trimestre, con la lección número 3. Enfrentando el futuro. ¿Sabía usted que lo mejor está por venir? Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que tengas un feliz día. Bendiciones. En 15 segundos estaremos de vuelta con ustedes y nuestro último segmento. Ya regreso.